Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 3 de diciembre, la Iglesia celebra el día de San Francisco Javier. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grande que ha existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración de su día de fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París y allá se encontró con San Ignacio de Loyola y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue liberando de las ambiciones mundanas y su deseo de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí se cumplió a la letra la frase que dice el libro eclesiástico: encontrar un buen amigo es encontrarse un gran tesoro. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos de los jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para las tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de las oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños. Parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuantas personas le pedían ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha, tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otra causa y no a su santidad o a su poder de intercesión. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Biblia, recordándoles que cada uno la contará en su propia casa. Y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana.
Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía: en medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión. Podría repetir la frase de San Pablo: sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin, consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y consumido por la fiebre en un rancho tan maltrecho que el viento soplaba por todas partes, murió el 3 de diciembre del 1552. Pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistió sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el sumo pontífice en 1622, junto con Santa Teresa, junto con San Ignacio y San Felipe. Francisco Javier, maravilloso misionero, pide a Dios que conceda un gran espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Y es por eso que hoy es el día de San Francisco Javier. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es mirar la vida de San Francisco Javier, este hombre que fue el que inició las misiones de los jesuitas, un gran misionero. Y tú y yo estamos siendo misioneros de la palabra del Señor. Donde quiera que vas, empiezas a evangelizar. Recordemos que mientras estuvo en el barco camino a la India, él se puso a evangelizar, a dar catequesis, se puso a hablar del Señor. ¿Cuántas personas se sientan a nuestro lado durante todo el día y no escuchan de nosotros una sola palabra acerca de Jesús? Qué hermoso sería si tú y yo fuéramos también misioneros de la palabra del Señor, que donde tú entres se hable de Jesucristo, que donde tú llegues, ahí llegue el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios que así como San Francisco, cada una de nuestras acciones sean para la conversión de alguien, que cada una de tus palabras sean para conversión de alguien, para que así tú y yo el día de nuestra muerte podamos morir diciendo el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, qué bueno es vivir en la presencia del Señor. Recordemos cómo Él tenía consolaciones, recordemos lo mucho que Él oraba antes de salir a evangelizar, y tú y yo estamos orando igual. Queremos hablarle a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, queremos predicar la palabra del Señor, pero ¿qué tanto nos estamos preparando? Él dormía en el suelo, siempre iba al Santísimo a hablar con el Señor. Si le daba sueño, se acostaba unas horas en el piso para seguir hablando con el Señor. Qué hermoso sería si tú y yo también imitáramos a San Francisco Javier. Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.